News Canal Multimedia presenta Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Bienvenidos al programa Hablando de Derecho Procesal Penal, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, desde la División de Estudios a Distancia, que es presidida por nuestro gran querido amigo y muy dinámico Ricardo Rojas Arévalo. El día de hoy tenemos dos eminencias del derecho procesal penal. Y les llamo eminencias porque son conocedores, son maestros de la facultad, tienen grados académicos, pero sobre todo tienen la práctica, no solamente la dogmática, en el ejercicio del sistema acusatorio adversarial. Quiero dar la bienvenida a la maestra Alma Delia Canseco Guzmán, quien es maestra por más de 15 años y da derecho humanos y además delitos en particular. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Y al maestro, querido amigo de muchos años, de muchas batallas, Alejandro Carlos Espinosa, doctor en Derecho, 25 años de profesor en la Facultad de Derecho, especialista también en Derechos Humanos, pero en una materia muy especial, en Derecho Militar Penal, que esa es una materia muy especializada. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Carlos. Para empezar nuestra plática en relación al nuevo sistema acusatorio adversarial, que ha sido tan comentado, tan dicho, a veces en pro, a veces en contra, y en nuestro pasado programa hablamos de los pros y los contras de este nuevo sistema. Pero un tema muy importante es el de los derechos humanos, el de las garantías constitucionales que se respetan, se deben respetar y se seguirán respetando dentro de este nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial. Ya hablábamos del principio de inocencia que rige fundamentalmente este sistema y que ahora yo le voy a preguntar a la maestra Alma, ¿qué opina ella en relación a los derechos humanos en este nuevo sistema acusatorio adversarial? Muchas gracias, doctor, y pues bueno, agradezco a la radioaudiencia que está amablemente atento con nuestros comentarios, que al respecto quisiera comentarles que respecto del nuevo sistema de justicia penal adversarial en materia militar, el tema de los derechos humanos es consustancial. ¿Por qué? Porque va abonando en relación a las reformas constitucionales del 2008 en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y de las reformas constitucionales del 2010. Y bueno, no puede soslayarse en este fuero de guerra, en este fuero militar, el tema de los derechos humanos, en el cual yo considero que abona para que ahora las reformas del 2014 y de las reformas del 2016, en el sentido de que tenemos un nuevo Código de Justicia Militar y un Código de Procedimientos Penales en materia militar, ya habla del principio de presunción de inocencia. Les quiero comentar, mis queridos radioescuchas, que este tema de los derechos humanos ha sido una punta de lanza para quienes están conformando el tema de las Fuerzas Armadas, la institución como tal, en el sentido de que ellos también hoy por hoy son considerados como personas, son reconocidos sus derechos humanos, y en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio podemos ver no nada más la presunción de inocencia para ellos, sino desde una perspectiva de género que tiene que estar teñido y matizado este nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, aquí también les quiero comentar y debemos recordar que la importancia de la presencia del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos es lo que ha hecho que México haga estos grandes cambios, doctor. En el sentido de que con motivo de casos emblemáticos como el caso de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Radilla Pacheco y Campesinos Ecologistas, es que se dan estas grandes reformas del 2014 y 2016 en el nuevo sistema de justicia penal militar. Y bueno, también pronunciar y
acentuar que la presunción de inocencia, estamos hablando de una ausencia de este principio de más de 80 años, porque tenemos un Código de Justicia Militar que no fue reformado, ¿no?, de 1934 al 2014. En consecuencia, creo que es importante resaltar esta parte y hablar de que los derechos humanos ya no son nada más garantistas respecto de las víctimas, sino de las personas, en este caso los militares investidos de esa institución e investidura, pues podemos decir que entramos en una parte del equilibrio entre gobernado y gobernante. Qué interesante, maestra, realmente es muy importante esto que nos platica, porque el nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial se ha encargado sobre todo de poner énfasis en los derechos humanos. Es decir, ahora nos damos cuenta que aquellas violaciones graves que se daban en aquel procedimiento anterior, donde el Ministerio Público tenía fe pública, donde era toda una autoridad, donde tenemos un sistema inquisitivo y luego mixto, en fin, una serie de cuestiones que ahora se están protegiendo bastante. Estos derechos humanos, maestra Almadelia, que se dan en relación primero a la víctima y después al imputado, ¿cómo serían, maestra? ¿Cómo serían esos derechos humanos? Pues hablando de equilibrio y de igualdad, tanto de unos en relación con otros. Sabemos que en el caso de las Fuerzas Armadas, ellos están cumpliendo una función, tienen un alto mando, pero eso no es óbice para que sean respetados, ellos respeten el ejercicio de sus funciones, los derechos humanos hacia los gobernados. Pero cuando esto no se da, entonces entramos en el plano de las infracciones, en el plano de la comisión de delitos por parte de estos personajes que forman parte de las Fuerzas Armadas. Y es ahí cuando entran los derechos humanos de las víctimas, que tienen que ser respetadas y salvaguardadas dentro de este sistema, pero también garantizar los derechos humanos de los militares. Claro, los militares es una fuerza pública, un ente de poder que están combatiendo los delitos. No nos alcanzamos a entender cómo con las solas policías sería imposible terminar con estos problemas de carácter social. Y efectivamente, como dice la maestra, la propia Constitución en el artículo 13 da un parámetro para hablar exclusivamente del sector militar, de la fuerza militar, es decir, lo hace una parte especial, distinta, donde se entiende que... Por la invitación, yo diría básicamente que se trata de un microsistema de derecho inmerso en un macrosistema de derecho, legitimada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es un orden general, un orden especial dentro del general del Estado, que tiene exactamente las mismas lógicas de presunción de inocencia. Dicho en otras palabras, la presunción de inocencia está alineada con la jurisprudencia interamericana y con lo ordenado por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, se hacía referencia hace unos minutos por la maestra Canseco Guzmán, respecto a la existencia de un Código Militar de Procedimientos Penales, en donde, por ejemplo, si nosotros lo advertimos, lo observamos, ¿no?, se presume ya la inocencia en el artículo 102 del Código de Justicia Militar, que era un tema fundamentalmente complejo. ¿Por qué? Porque de manera literal se presumía la culpabilidad. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esta presunción de inocencia? Pues que es una expresión básica y fundamental de los derechos humanos. Yo pensaría que las reformas de derechos humanos han estado ligados en tres momentos muy importantes con este mecanismo de derecho militar, ¿no? Pensaría, 2005, supresión de la pena de muerte, artículo 22 de la Constitución Política, que evidentemente impacta en el Código de Justicia Militar, en ese entonces integral. 2008, sistema de justicia penal adversarial, y 2011, reforma en materia de derechos humanos. Interesante esto por dos expertos en esta materia del sistema acusatorio adversarial, en términos generales y en términos especiales para el derecho militar. Yo quisiera todavía entrar más a fondo en estos temas, pero le vamos a pedir a nuestros radioescuchas que nos sigan
atendiendo. Estamos en la NEA Universidad 2219 en la División de Educación a Distancia con el maestro Ricardo Rojas Arévalo en el canal YUS Multimedia de la Facultad de Derecho. Y en un minuto regresamos. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación. Lleva un pedacito de Una rica variedad de pequeños bocados Una torre con de los que quedarás conocimientos mentalmente lista para ser satisfecho. devorada. para la construcción del Ideas pensamiento. de todos los sabores. Buffet Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Buen provecho. Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. La tesis novena sobre... La locura es una desgracia personal. El filósofo alemán, pero es un asunto público. solía decir todo el Así tiempo. fue Viaja por míticos lugares y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en Conspiraciones. Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares. Lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde. Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Conversar, escuchar, transformar. En la calle el acoso. Si unos y otras nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Porque... Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Regresamos con ustedes transmitiendo en YUS Canal Multimedia en el programa Hablando de Derecho Procesal Penal, precisamente del Colegio de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219. Yo quisiera preguntarle a nuestro querido amigo doctor Alejandro Carlos Espinosa que nos dé su opinión en relación a cómo se lleva el sistema acusatorio adversarial para toda la gente y cómo se lleva para la justicia militar, porque pareciera que está muy pegado uno al otro, es muy similar, es de un contenido de investigación,
Primero, que se hace no judicializada, de una investigación judicializada y finalmente una audiencia intermedia para poder lograr esto. Y finalmente, don Alejandro, yo creo que el sistema acusatorio adversarial se ve muy saturado si no tenemos muy presentes los medios alternos de solución. Yo creo que es el único camino que tenemos en el sistema para desahogarlo. Si nosotros no abandonamos aquella política de punir, de castigar, de meter a la cárcel, y nos volvemos hacia una política restaurativa, ya no punitiva, sino restaurativa, esto no se va a desahogar. Vamos a querer llevar todos los asuntos hasta el final, y no es la idea de este nuevo sistema. Yo quisiera, don Alejandro, que nos dijeras en materia militar y en materia civil las diferencias y cómo se encuentran finalmente estos dos sistemas. Bien, coincido plenamente con esta parte de que el derecho penal debe de despresurizarse. Creo que el modelo para allá apunta. Sin embargo, sí quisiera hacer una presión, una visión personal, ¿no? Respecto de que, bueno, en el derecho penal y en el derecho procesal penal habría que hablar de una doble vía del derecho procesal penal para hablar un poco del tema de la presunción de inocencia, sí, en el sistema adversarial, sí, respecto de los que se portan bien, de las personas que normalmente se desarrollan y bajo alguna eventualidad o incluso un dolo, ¿no?, puedan cometer un delito, y aquellos que se dedican a la delincuencia organizada, ¿no? Son dos temas ahí paralelos que habría que identificar. Y en este sentido yo quisiera decir que debemos apostar a lo que establece el artículo 17 de la Constitución, que es precisamente esta transversarialidad para encontrar en los medios alternos de solución de controversias soluciones. Y no solamente eso, sino también quizá encontrar un apoyo en las salidas alternas que prevé tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como el Código Militar de Procedimientos Penales, o bien pensar en la importancia y el alcance, la significación que tiene, por ejemplo, una nueva figura procesal penal, como es el caso del juicio abreviado, ¿no? El juicio abreviado me parece que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque establece una forma rápida de dar solución a un conflicto que quizá hubiese llevado mucho tiempo y que no hubiese cumplido con algunos fines. Voy a permitirme hacer los 4 señalamientos básicos que considero deben ser satisfechos para que se pueda cumplir con el juicio abreviado. Y el primero, y es muy importante, y esto alineado con el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales y con el Código Militar de Procedimientos Penales, ¿no?, que es reparación del daño, que se castigue al culpable y que se presuma la inocencia. Conceptos que en apariencia son contrarios, pero que en la realidad, en este andamiaje, en esta construcción, se logran resolver de una manera afortunada bajo la expertise tanto de el fiscal como del propio juez de control, etcétera, ¿no? En este sentido, ¿qué se exige? Que se repare el daño, que es un elemento muy importante, porque eso ya nos está dando acceso a la justicia. Algo importantísimo, ¿no? Otro elemento importante es que la persona acepte ser juzgada con los elementos que obran en la carpeta de investigación. Otro elemento importante. Tercer elemento importante, que se renuncie al derecho constitucional del juicio oral, algo que es un derecho consagrado como básico y fundamental. Y por supuesto, el otro elemento que ayuda a que se resuelva con mucha celeridad es que acepte haber cometido el delito. En este momento, que no es estrictamente una autoincriminación, sino simple y sencillamente es la aceptación, digamos que reforzada o avalada por otra serie de elementos, en donde lo que simplemente va a hacer es darle celeridad a un juicio, en donde además va a encontrar beneficios importantes la persona. Vamos a pensar, una persona primo delincuente, el primo delincuente, pues finalmente podría incluso encontrar beneficios muy satisfactorios de una tercera parte de la pena, por ejemplo, y podría enfrentar una pena de 3 meses de prisión, por ejemplo, un delito no muy significativo, y además esto pues permitiría quizá un sustitutivo penal y ni siquiera tendría que ir a la prisión. Lo que decía el doctor Cuenca Gardón me parece muy claro y muy importante: debemos dejar de entender a la justicia con cárcel. Fíjate, don Alejandro, que oí el otro día en un programa de radio
a un maestro de derecho penal que decía, no es justo el juicio abreviado. ¿Cómo es posible que una persona, por el simple hecho de reconocer su culpabilidad, se le aplique la pena mínima? Entonces yo me puse a pensar, porque además era un maestro joven, esa idea de la punición, de la venganza, de mantener a la gente en la cárcel, fue del pasado. Ahora tenemos que pensar en la justicia restaurativa. Y el juicio abreviado es una forma de terminación anticipada que permite que no lleguemos a una consecuencia que finalmente va a alargar la agonía o va a alargar el procedimiento y que vamos a llegar a la misma conclusión. Si la persona imputada, porque no ha sido acusada, si fuera acusada pues ya no sirve el juicio abreviado, ya no procede, pero la persona imputada reconoció su culpabilidad, renuncia a sus derechos, no hay oposición de la víctima, es un primo delincuente, pero además, la más importante, reparó el daño, que eso es lo que le importa a la sociedad. ¿De qué nos serviría tener a un delincuente 15 años en la cárcel o 5 años en la cárcel? Finalmente, lo importante es la reparación, el trabajo en sociedad, el trabajo social, el trabajo que se tiene que desarrollar. Tienes razón y coincido contigo. Yo creo que olvidarnos de la política punitiva y ajustarnos a la política restaurativa es la solución para este sistema. ¿Y cómo ves en esta parte, caminando en paralelo, la justicia acusatoria adversarial para todos y para los militares? Sí, yo creo que, pues dado lo que significan los estándares internacionales, ¿no?, este mínimo de elementos que deben contener las normas del orden interno, conforme a lo que establece la norma internacional, creo que era pues ya una exigencia, no solamente filosófica y doctrinal, sino ahora también normativa de fuente internacional y de fuente interna, que se ajustara a la normatividad procesal, penal, militar, con el nuevo sistema de justicia penal y los criterios del 20 constitucional. Creo que los grandes pasos que se dieron, por ejemplo, en la justicia militar, son muy significativos porque desaparece, por ejemplo, el Consejo de Guerra Ordinario. ¿Qué era el Consejo de Guerra Ordinario? Era un tribunal de conciencia que emitía un veredicto y decía si una persona era culpable o era inocente a la luz de la imputación que hacía el Ministerio Público. Ahora, pues yo diría, estamos en igualdad de circunstancias que en el fuero común o que en el fuero federal. Simple y sencillamente, lo que hace distintos los procedimientos es la naturaleza del delito, ¿no? Hablamos de un delito del fuero común, uno del fuero federal y uno del fuero de guerra o de delito militar, como se le está comenzando a conocer ahora. Porque la Constitución habla de fuero de guerra, no habla de delitos militares, pero bueno, vamos a darle esa connotación. Y en ese contexto, creo que las etapas procesales, es más, yo con el respeto que me merece el término derecho procesal penal y la significación que tiene doctrinalmente, creo que vamos a comenzar a mutar a una nueva voz. Y creo que próximamente empezaremos a hablar de derecho de los procedimientos penales. ¿Por qué? Porque pareciera que los derechos consagrados en el 20 constitucional son aplicables en todos los procedimientos de igual manera, hasta en el propio procedimiento de ejecución de sanciones. En el procedimiento penal más importante, yo no sé si coincidas, Carlos, pero a mí me parece que el procedimiento penal más importante es el de investigación. Una investigación mal realizada equivale a un asunto perdido en los tribunales. Creo que esta parte también tiene un impacto con una institución fundamental a la que se tenía un tanto cuanto olvidada, y es el tema de la policía. Si nosotros no reparamos en construir policías profesionales, policías especializadas, policías técnicamente desarrolladas, vamos a tener problemas en el momento del juicio. Y esto nos puede llevar a dos cosas que no son nada alentadoras, como es el tema de la impunidad. Tienes razón, tienes mucha razón, Alejandro. Yo creo que estos temas, así como se plantean, así como los planteaste, son formas exactas para el entendimiento del nuevo sistema. Maestra Almadelia, dígame, ¿cuál es su opinión muy rápida, en un minuto, sobre las formas anticipadas de terminación o los mecanismos para solucionar estos conflictos? ¿Qué opina usted, maestra? ¿Qué opino al respecto? Que bueno, con este cambio de paradigma en el nuevo juzgamiento en materia militar,
que es lo que yo estoy subrayando en mi intervención, que tiene que estar armonizado con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, al igual que con la reforma del 2018 de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y a la par del reconocimiento sustancial de esos derechos humanos insertados en ese nuevo Código de Justicia Militar y del Código de Procedimientos Penales, como son el derecho a ser atendido, el derecho a recibir un trato digno, el derecho a denunciar el delito, etcétera. Muy bien, maestra, y hemos coincidido todos que las formas alternas de solución de los problemas eso es la mejor manera para terminar en beneficio social cualquier enjuiciamiento penal, sea de cualquier naturaleza. Hasta los delitos mayores, trata de personas, secuestros. Yo creo que si a una persona se le condena a 70 años o a 90 años, ¿cuál es la diferencia? Finalmente se le aplica la pena menor y la pena menor no es menor a 35. Entonces, si pensamos en todo eso, ¿de qué nos sirve sentenciar a una persona a 120 años de prisión? ¿Quién nos va a cumplir? Yo creo que eso es una circunstancia que tenemos que analizar. Don Alejandro, dinos, por favor, tu opinión en relación a cómo se están llevando prácticamente. Tú que vives esto, tú que tienes mucha experiencia, llevas 25 años metido en la práctica profesional, ¿cómo lo has visto últimamente? Bueno, a mí me parece que el cambio sí es, pues digamos que absoluto, ¿no? En mi experiencia como litigante, en su oportunidad, cuando fui litigante en el foro de guerra, ¿no? Y en el fuero común y en el fuero federal, ¿no? Pude identificar, pues cosas que todos tenemos ya muy bien clarificadas, ¿no? Vamos a hablar de una institución que era importantísima, pero prácticamente dejaba en estado de indefensión a las demás personas, que es la institución del Ministerio Público. Claro. O sea, la secrecía en la investigación, eso generaba una gran imposibilidad de defenderse ante esa instancia. Lo voy a decir con mucho respeto para mis colegas abogados, pero ¿qué hace un Ministerio Público en un sistema como el que privaba anteriormente en la etapa de averiguación previa? No podía hacer absolutamente nada. La participación del abogado era marginal. Y el cambio que yo pude advertir en este mecanismo es, por ejemplo, el control horizontal en la litigación, ¿no? En donde el Ministerio Público es una parte exactamente igual a la del defensor, donde hay un equilibrio procesal fundamental que permite precisamente frente a las lógicas de la adversarialidad generar esa transparencia tan deseable en los procedimientos penales. Porque así como la persona que acusa tiene derecho a acreditar, ¿no? Su pretensión punitiva, también la persona que se defiende tiene derecho a hacer valer los argumentos y las pruebas que en su favor obran. Y qué mejor momento que el de la investigación para defenderse. Qué mejor momento que el momento de defenderse con el fiscal, ¿no? Porque si nosotros estamos esperando como el anterior modelo lo ordenaba, y además así se entendía, porque bueno, recordemos, no hace muchísimo tiempo existían personas de confianza. A mí me podrá querer mucho mi tía Lupe, pero si mi tía Lupe me defiende en un procedimiento penal, únicamente me va a perjudicar, porque va a ser argumentos de piedad, va a decir, no, pues yo lo conocí y de joven él era un muy buen muchacho y hacía esto y hacía el otro, o me va a ubicar en lugar, tiempo y circunstancia y va a decir, algo le han de haber hecho, porque él es una buena persona, pero técnicamente no me va a defender. Entonces yo creo que esta parte de haber transparentado el procedimiento penal, de haber generado estos equilibrios y de haber, por supuesto, permitido nuevas formas de visualización del procedimiento penal, en donde el derecho penal ya no tiene como finalidad que una persona vaya a la prisión, es fundamental. Recordemos los tiempos en donde medíamos la eficiencia de los ministerios públicos en función de las consignaciones. Eso era terrible. Así es. Y tienes razón, esa práctica que teníamos antes, los que litigamos desde antes, cuando íbamos a defender a alguien en la averiguación previa, llamada averiguación previa anteriormente, no era carpeta de investigación, nosotros llegábamos y lo que podíamos hacer
era hablar con el Ministerio Público para poder lograr su atención y para poder lograr que las actuaciones fueran más pegadas a derecho. Pero esa fe pública de que gozaban, esa posibilidad de valorar la prueba, de consignar el elemento del cuerpo del delito, la probable responsabilidad con que se entendía la averiguación previa pasada, quedó en el olvido. Quedó atrás, esa ya no existe. El Ministerio Público es una parte, igual como lo dijiste, exactamente a la defensa. Es decir, ahora sí tenemos un sistema acusatorio, porque sigue conservando el ejercicio de la acción penal, pero es igual a la defensa, es adversarial. Dos partes iguales. Las actuaciones que hace el Ministerio Público dentro de la investigación no judicializada valen lo mismo que lo que hace cualquier particular, y tendrá que seguir las mismas reglas para poder hacerse de los datos de prueba y estos no se vean viciados, y entonces tendrá que cuidar mucho su cadena de custodia. Maestra Almadelia, rápidamente, ¿qué opina de la cadena de custodia? Pues opino que en este caso los elementos militares de las Fuerzas Armadas van a tener buen cuidado, porque son los primeros receptores de el tema de las evidencias en el tema de la cadena de custodia. Entonces me parece que la limpieza con que se haga, y reiterando lo que dijo el doctor Alejandro Carlos, en el sentido de que en la medida que se inicie una buena investigación va a tener un buen fin, un proceso penal. Efectivamente, pues está muy interesante esta plática con dos especialistas en Derecho, la maestra Almadelia Canseco y el doctor Alejandro Carlos Espinosa, conocedores de este sistema y del sistema militar. Vamos a irnos a un corte. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 en su programa Hablando de Derecho Procesal Penal del Colegio de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho, en nuestro canal YUS Multimedia. En un momento regresamos. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Conversar, escuchar, transformar. En la calle el acoso. Si unos y otras nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder, y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. De las primeras letras del guión a la proyección de la última copia, las mejores escenas de acción suceden detrás de la pantalla. Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Un programa de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Escúchalo los martes y jueves a las 2:15 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación. Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados con los que quedarás mentalmente satisfecho para la construcción del pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Buen provecho.
Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. La tesis novena sobre... La locura es una desgracia personal. El filósofo alemán, pero es un asunto público. solía decir todo el Así tiempo. fue Viaja por míticos lugares y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en Conspiraciones. Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares. Lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde. Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Regresamos con ustedes. Gracias por escucharnos. Estamos en el programa hablando de Derecho Procesal Penal. Y para las personas que quieran hacer comentarios, hacer preguntas, dirigirse con nosotros, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico que es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Lo voy a repetir, hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com, y también tenemos nuestro Twitter que es @HDP penal. Estamos a sus órdenes para recibir sus opiniones, sus comentarios, pero sobre todo para estar en una comunicación como se debe de tener con todos los universitarios. Yo quiero pedirle a la maestra Almadelia Canseco que nos platique cuáles serían sus conclusiones sobre el procedimiento acusatorio adversarial en relación al procedimiento militar, es decir, el fuero de guerra. Maestra, ¿qué opina de esto usted? Pues mire, doctor, yo llegaría a las siguientes conclusiones. Hablamos ya de un cambio de paradigma en el enjuiciamiento del nuevo proceso, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial en materia militar. ¿Por qué? Porque han sido proscritos los tribunales militares penales colegiados de conciencia. Esto es, han sido proscritos los consejos de guerra ordinario y extraordinario. Ha habido ya una armonización de las reformas constitucionales de 2008 respecto a las reformas del 2011 en materia de derechos humanos. El cambio normativo surge de un dictamen para dos iniciativas, es decir, para que no haya ya un código integral en materia militar, sino haya un código de justicia militar y un código de procedimientos penales en materia militar. Y bueno, también hablamos de cambio en la estructura orgánica en la justicia militar. Ya no estamos hablando de esos consejos de guerra ordinario y extraordinario, sino la reestructura es con tribunales militares, desaparecen los consejos de guerra, se implementan juzgados militares de control, ¿no? Se crea la coordinación de estudios periciales y ciencias forenses, y también hoy por hoy este nuevo sistema cumple con el tiempo y forma de la vacatio legis de los 8 años. Ya hablé de la inserción de los derechos humanos para las víctimas en este nuevo sistema, y bueno, ahora la Procuraduría General de Justicia Militar ahora deja de serlo para ser la nueva Fiscalía. Eso es lo que grosso modo puedo decir a nivel de conclusión. Gracias, maestra. Y don Alejandro, tú que has litigado tanto, que has dejado suelas de zapato en tribunales, en agencias del Ministerio Público, donde has comentado con tantas y tantas personas encargadas de la investigación, conoces a los jueces de control, y ese criterio que utilizan sobre todo para tomar determinaciones, las vinculaciones a proceso. A veces ellos no están muy convencidos de las formas alternas de solución. ¿Qué recomendarías para enriquecer este nuevo sistema?
Bueno, hay varias cosas que habría que ir precisando, ¿no? Me parece muy interesante lo que ha venido ocurriendo en el mecanismo propio de la implementación, ¿no? Esta cultura de ensayo-error, y que siguen corrigiéndose todavía muchas cuestiones. Viene la reforma pronto tendremos nuevas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que tenemos un reto muy grande, que no veo pronto, pero que es abolir la presunción, la prisión preventiva. Ahí hay un tema interesante para validar verdaderamente la presunción de inocencia en todo momento. Sin embargo, pues parece que las condiciones no están dadas en este momento para que las cosas sean así. Creo que la discusión que ahora está renaciendo sobre si debe existir o no debe existir el autovinculación a proceso es un tema muy interesante sobre el que habría que plantear, que platicar, que analizar, ¿no? La idea misma de fortalecer, y volvemos al tema de los medios alternos de solución de controversias, es fundamental. Creo que el 17 constitucional, con todas estas herramientas, si me permiten así expresarlo de esa forma, es básico y fundamental, porque va a permitir que las personas reconstruyan el tejido social. Es algo muy interesante, porque al final del camino, si una persona mete a la cárcel a otra, siempre van a ser enemigos. En cambio, no digo que van a ser amigos, pero por lo menos se van a saludar. Si el que le robó los lentes o le robó el celular, se lo va a pagar, ¿no? Pues bueno, ahí las cosas van modificando de una manera importante. Creo que las figuras procesales tienen que fortalecerse, e insisto, el gran reto son las policías. Si nosotros no trabajamos debidamente con las policías, si no generamos verdaderos andamiajes donde vayan robustecidas las acciones, vamos a tener problemas, sobre todo porque el policía va a juicio. Y el policía va a tener que explicar la detención, por ejemplo. Y otras cuestiones muy interesantes que tienen que ver con el sistema de justicia, que es la complementariedad con los derechos humanos. Por ejemplo, hay un nuevo derecho que no se ha desarrollado en México y que va a empezar a desarrollarse, que creo que es el derecho operacional, ¿no? El derecho operacional va a ser básico y fundamental para la actuación policial. Y bueno, y ahora que los militares, ahora que a propósito que la maestra estuvo tocando el tema de los militares, están pugnando por su ley de seguridad interior, etcétera, y que, les guste o no, participan en tareas de investigación de los delitos, ¿no? Tenemos que comenzar a identificar nuevas figuras procesales ante las que hay que responder. Voy a hablar de una figura, brevísimo, con esto estoy cerrando, ¿no? Que me parece básica, que es la del primer respondiente. Y el primer respondiente, como todos lo sabemos, es aquel que tiene el primer contacto con el delito y el que va a tener que garantizar precisamente la cadena de custodia, o por lo menos acordonar, etcétera, independientemente de la existencia de la policía con capacidades para procesar, pero no siempre tenemos la policía con capacidades para procesar en el lugar. Entonces, este tipo de cuestiones, ya sean los marinos, ya sean los militares, ya sean los policías federales, los locales, los municipales, los que sean, ¿no? Tendrán que dar un buen resultado en este contexto para lograr llevar a buen puerto las investigaciones. Esto impacta de una manera, digamos que muy importante. ¿Por qué? Porque puede significar la no reparación del daño o puede significar la impunidad, ¿no? Tienes razón, Alejandro. Yo creo que hablar de estos temas de prisión, sobre todo, son bien interesantes. Pero déjame decirle a nuestro público que estamos en el programa hablando de Derecho Procesal Penal, y que nuestro correo electrónico para que nos hagan preguntas, comenten lo que necesiten y hagan contacto con nosotros es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com, y nuestro Twitter es @hdppenal para que estemos en contacto. Y tienes razón, Alejandro, la prisión preventiva yo creo que al tiempo debe desaparecer. La gente generalmente dice, y yo he aprendido después de 40 años de ejercer el derecho penal, que en el derecho penal es muy asintomático o es muy sentimental.
Tú ves que una persona le pega a otra y le dices, esa persona debe estar en la cárcel, métanlo en la cárcel, remétanlo en la cárcel. Pero cuando lo ves en la cárcel y cuando lo ves tras los barrotes, dices, pobrecito, sáquenlo de la cárcel. Y esos son los sentimientos encontrados en el derecho penal. Pero la prisión preventiva debe ser por excepción. Es decir, debemos pensar acabar con la prisión, como tú lo dices, y solamente para los delitos que representen un verdadero problema de un torvo asesino que ponga en peligro a la sociedad. Si no, no debe haber prisión preventiva. Pero los jueces de control, ahora en la actualidad, tú lo habrás corroborado, que porque lleva un desarmador y un desarmador es un arma que puede ocasionar la muerte y que por eso es prisión preventiva. Y entonces estamos desajustando, estamos haciendo poco adaptable este nuevo sistema. Sí, o bien casos muy curiosos, ¿no? Si la persona tiene 2 domicilios, esa sería una razón suficiente para decretar prisión preventiva. Me parece una locura. Sí, la verdad es que no estamos teniendo criterios en todos los juzgados, en todos los jueces de control que nos permitan tener una verdad real en cuanto a la aplicación de la norma jurídico-procesal penal. Pero eso, como tú dices, lo iré a hacer ajustando a esto, con todas las voces a favor o en contra. Pero, ¿cuál sería tu conclusión? Yo lo que sí quisiera dejar muy puntualizado, para que no se vaya a malentender la expresión de la abolición de la prisión preventiva, es que sí son 2 realidades distintas, la delincuencia común y la delincuencia organizada. Hablamos de 2 cosas muy diferentes y evidentemente la tendencia, la proclividad debe ser a la solución de los conflictos vía los medios alternos de solución de conflictos para los delitos de la cotidianidad, ¿no? Incluso para algunos delitos que pudieran resultar anteriormente graves, ahora ya no hay delitos graves, simplemente son delitos, ¿no? Y ya le corresponderá al juez de control determinar si procede o no procede una medida cautelar, pero sí tenemos que dejar bien claro que hay un derecho penal de excepción que debe ser tratado de una manera diferenciada, porque y cerraría con esta idea, con esta conclusión. ¿Qué pasa si yo me aproximo demasiado al control? Si yo me aproximo demasiado al control, voy a violar sistemáticamente los derechos humanos, tanto en los procedimientos penales como de otra forma. ¿Qué pasa si yo me aproximo demasiado al garantismo? Pues voy a perder el control. Y si yo pierdo el control social, punitivo, institucionalizado, esto es el mecanismo de funcionamiento del sistema de justicia penal, policía, fiscales, jueces, prisiones, traeríamos una gran consecuencia, terrible consecuencia, que sería poner en riesgo a la sociedad. La sociedad requiere del control social para desarrollarse, para funcionar. Si no hay paz pública, si no hay orden, las empresas no prosperan, las familias no crecen debidamente, las personas no se divierten, no hay desarrollo social, no hay vida, ¿no? Con seguridad, y yo creo que la tendencia será que como se ha venido explorando por algunos expertos investigadores, es que la seguridad, ¿no? Jurídica, por ejemplo, de los debidos procesos, más la seguridad ciudadana, más la seguridad pública, más la seguridad de Estado, más la seguridad registral, más la suma de todas esas seguridades nos va a llevar a una seguridad a la que todos debemos aspirar. Y aquí hago contacto con el tema colateral que estábamos tratando, que era el derechos humanos, ¿no? Que es la seguridad humana. ¿Cómo voy a llegar yo a alcanzar seguridad humana? A través de una cultura. Y esa cultura es cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque yo ya debo dejar de lado esa cultura de la punición, esa cultura del castigo, esa idea de que si no castigo, ¿no? Si la persona no va a la cárcel, entonces no se hizo justicia, ¿no? Es una cuestión donde yo creo que la cuestión es de percepción. O sea, nosotros como ciudadanos debemos comenzar a procesar mentalmente de una forma distinta los conflictos y la solución de los mismos. Sí, la verdad es que tenemos que ir actualizando. Hablar del procedimiento penal acusatorio adversarial es hablar de muchas cosas. Es hablar desde crear tipos penales adecuados, modernos, con penalidades claras, precisas, porque muchos de los políticos lo que hacen para
paliar el problema social, es decir, vamos a aumentarle la pena al delito de femicidio, ya con eso parece que eso lo va a evitar y no lo evita. Es decir, tenemos que ser más técnicos, de darle más atención a la prevención del delito, las policías, capacitarlas en unas técnicas de prevención, poner políticas públicas de prevención para evitar los delitos, más cámaras, más luz, más policías, más patrullas, nuevas técnicas de patrullaje, nuevas técnicas de prevención, pero yo creo que todo eso es lo más importante. Finalmente, estamos hablando de estos temas que son muy importantes, a la gente le interesa mucho y estamos ofreciéndoles nuestro correo electrónico a todos los que nos escuchan, que es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Lo repito, hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com, y nuestro Twitter es @HDPPpenal. Pues quiero agradecerles mucho su presencia en este programa, quiero agradecerles sus expresiones, su sabiduría, su comprensión, pero sobre todo su habilidad para poder transmitir a todos los que nos escuchan, nuestros alumnos, maestros y público en general, estos temas que son de actualidad, pero además que sirven mucho a toda la sociedad, porque todos estamos involucrados, inmersos en esta forma de entender los delitos, la prevención, la investigación, la sanción, pero sobre todo la Facultad de Derecho debe estar presente, exhortando, midiendo y explicando sus alcances en todo esto. Quiero agradecerles nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias, doctor. Esto fue una producción de IUS Canal Multimedia Radio.